ver. Si consideramos cambios en los pasivos corrientes, inicialmente vamos a referirnos a los aumentos de pasivos corrientes. Para eso vamos a considerar una razón que toma en cuenta el pasivo corriente sobre el activo total. Pasivo corriente sobre el activo total, ¿no? Y para reemplazar en esta razón, vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, los datos iniciales a partir del cual hemos empezado a desarrollar y a analizar, tomando en cuenta la rentabilidad y el riesgo. Activos corrientes 3 millones, activos no corrientes 15 millones. Ese es el total, 15 millones. En los pasivos corrientes, 1 millón, pasivos no corrientes 10 millones y patrimonio 4 millones, 15 millones. Los activos decíamos que generan los ingresos, ¿no? Y los pasivos generan costo, en este caso costo de financiamiento. Hemos considerado 3 suposiciones básicas que nos permiten análisis y llegar a una conclusión. Lo importante es el análisis, decíamos, ¿no es cierto? Dentro de las suposiciones básicas hemos considerado la naturaleza de la empresa y nos estamos refiriendo a una empresa industrial. O sea, estamos analizando una empresa industrial. Segunda suposición, capacidad de los activos para generar utilidades, ¿no? ¿Cuál de estos activos, ¿no?, tendrían que generar utilidades a partir de considerar la primera suposición? O sea, estamos hablando de una empresa industrial. En esta parte habíamos indicado que si una empresa no tiene equipo, no tiene tecnología, ¿cómo garantiza un buen producto terminado? Por esa razón decíamos que la capacidad de los activos para generar utilidades son los activos no corrientes, donde estarían los activos fijos fundamentalmente. Y la última suposición tiene que ver con el costo de financiamiento. Y el costo de financiamiento considera el pasivo fundamentalmente. Habíamos indicado también que el pasivo corriente es más barato que el pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. El pasivo corriente es corto plazo y el pasivo no corriente es largo plazo, ¿no? Porque si tomamos en cuenta esta tasa de interés que tiene que ver con el costo de financiamiento, 2%, evidentemente es más barato que el pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. ¿Por qué razón decíamos? Porque dentro de los pasivos corrientes, por ejemplo, tenemos cuentas por pagar, tenemos sueldos por pagar, tenemos pasivos acumulados. Por esos pasivos prácticamente no hay pago de intereses. Solamente podría considerarse pago de intereses cuando tenemos un financiamiento con una entidad bancaria. En ese caso sí. Por esa razón decíamos es más barato que el pasivo no corriente. El largo plazo generalmente está sujeto a una hipoteca, generalmente digo yo. Por esa razón, simplemente por esa razón, el pasivo no corriente o largo plazo es más caro, diríamos, que el pasivo corriente. Estos aspectos son importantes para analizar los cambios dentro del pasivo corriente. Los cambios dentro del pasivo corriente. Entonces, tomaremos en cuenta, ¿no? Los cambios que vamos a realizar van a ser en el lado derecho de este balance. O sea, en el lado izquierdo, que corresponde al activo, prácticamente no va a cambiar. ¿A qué me refiero? Este ingreso de 90.000 más 1.200.000, ¿sí? Total, 1.290.000. Esto no ha de cambiar, porque reitero, los cambios lo estamos haciendo en el lado del pasivo y el patrimonio, en el lado derecho, en otras palabras. ¿Ya? Esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, si inicialmente hablamos de un aumento en el pasivo corriente, primero, a ver, esto está considerando, más bien el anterior, ¿sí? ¿No?
Anteriormente el pasivo era 1 millón. Inicialmente vamos a tomar en cuenta un aumento en el pasivo corriente, 1 millón. Estamos incrementando a 1.500.000. ¿Qué significa eso? Que debe haber una disminución en el pasivo a largo plazo o pasivo no corriente a 9.500.000. O sea, el total del pasivo que alcanza a 11 millones no puede ser diferente, no puede cambiar producto de considerar este aumento en el pasivo corriente. Reitero, con los datos iniciales, lo que está con negro, tenemos 11 millones en el total, ¿no? Entonces, si aumentamos en 500.000 el pasivo corriente, tendremos 1.500.000. Eso significa que el pasivo no corriente disminuye a 9.500.000, ¿no? 9 millones. Claro, evidentemente el patrimonio no cambia. Entonces, si tomamos en cuenta este aumento, decíamos, en el lado izquierdo no va a cambiar, no va a cambiar. Nos hemos referido a 90.000 que genera el activo corriente, o sea, es un 3% de 3 millones. Si ustedes tienen una maquinita, ese 3% de 3 millones, 90.000, ¿no? Y el 10% de los activos no corrientes, de 12 millones, 1.200.000. Total ingreso, 1.290.000. Ahora, el cambio viene aquí, ¿no? El cambio viene aquí. 2% de 30.000. Perdón, 2% de 1.500.000. Este es el resultado. Porque este es el cambio. De 1 millón estamos incrementando a 1.500.000. La tasa de interés, el costo de financiamiento, que considera la tasa de interés 2%, de 1.500.000, 30.000. Indicamos 5% para el pasivo no corriente o largo plazo. 5% de 9.500.000, una maquinita les ruego, 475.000. Entonces, el total del costo es la sumatoria de 30.000 más 475.000, total 505.000. Por tanto, la rentabilidad es de 785.000. Ahora, veremos qué es lo que teníamos con los datos iniciales. ¿Ya? Con los datos iniciales teníamos una rentabilidad de 770.000. Con el aumento en el pasivo corriente, esto se incrementa a 785.000. Se incrementa a 785.000. A ver. Kevin Pita. Kevin. Buen día, Lick, dígame. ¿Cómo analiza esto, Kevin? A ver, por favor. A ver, con los datos iniciales era 770.000. El producto del cambio de 1 millón a 1.500.000, la rentabilidad es de 785.000. Inicialmente, ¿qué ha pasado, digo yo? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Kevin. Hay un aumento, ¿no es cierto? Si anteriormente era 770.000, ahora tenemos 785.000, hay un incremento en la rentabilidad. La pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué ese incremento de 770.000 a 785.000? A ver, Kevin, ¿cómo analiza esto? David, perdón, Kevin. No me está entendiendo para nada. A ver, presidente, David, parece que ya levanté su nombre. David Fuentes. Buen día, licenciado. ¿Cómo está, David? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué ha pasado? Producto de que tenemos un incremento de la rentabilidad de 770.000 a 785.000. A ver, ¿qué ha pasado?
Lick, ¿puedo participar? Claro, claro. ¿Cuál es su nombre? López Raiza. Ya. Adelante, Eh, Raiza. ¿Por qué ha pagado su deuda a largo plazo? Como usted había dicho, un préstamo bancario podría ser. Entonces, como ha pagado, por eso ha disminuido la deuda a largo plazo. Entonces, por eso ha habido un aumento en la rentabilidad, pero al aumentar la rentabilidad, igual está aumentando el riesgo. A ver. Raiza. Voy a tomar en cuenta para el análisis cuánto era el costo con los datos iniciales. Era 520,000, ¿ya? Y el ingreso 1.290.000. Por eso la rentabilidad era de 770,000. Estamos considerando 520,000 como costo. Ahora, tomaremos en cuenta lo que estamos analizando, ¿no? Es 505,000. O sea, el incremento de la rentabilidad se debe a esta reducción de costo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la reducción de costo? Porque solo de ese modo puede haber un incremento de la rentabilidad. ¿No es cierto? ¿Qué ha pasado, digo yo, en el análisis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la disminución en el costo? Reitero, lo que he mostrado anteriormente, con los datos iniciales, ese costo era de 520,000, ahora tenemos 505,000. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Producto de qué tenemos esa disminución de 520,000 a 505,000? Tiene que ver necesariamente con el costo de financiamiento y con el interés que hemos considerado en el pasivo corriente, 2%, y en el pasivo no corriente, 5%. ¿A qué me refiero? Los pasivos, a ver, primero, empezaremos a hablar de esa igualdad a la que siempre nos hemos referido. Activo igual, pasivo más patrimonio. En el lado izquierdo, en el activo, decíamos, está toda la inversión. Y en el lado derecho, ¿sí?, está la estructura de financiamiento. De eso estamos hablando. Y la estructura de financiamiento considera el pasivo total más el patrimonio. Dentro de ello estamos analizando los pasivos, pasivo corriente fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe esta disminución? Miren, si hemos incrementado el pasivo corriente corto plazo de 1.000.000 a 1.500.000 y por esto solamente pagamos el 2%, ahí está la consecuencia. Entonces, el pasivo no corriente representa 9.500.000. Perdón, claro. 5% de esto, 475,000. Entonces, aquí está la explicación, en otras palabras. Aquí está la explicación. Nuevamente veremos lo que teníamos con los datos iniciales. A ver. Aquí. Teníamos 20,000, corto plazo, 500,000, largo plazo. Entonces, producto del cambio, miren lo que se produce. De 500,000, que era el costo, a largo plazo está reduciendo a 475,000. Ahora, evidentemente de 20,000 se está incrementando a 30,000, pero en el costo total, y aquí estamos mostrando la diferencia, de 520,000 que era inicialmente, ha disminuido a 505,000. O sea, hay una reducción de 15,000. Y esos 15,000 se está incrementando en la rentabilidad. Porque con los datos iniciales, la rentabilidad era de 770,000. Como hay una reducción en costo en 15,000, eso afecta positivamente en el incremento de la rentabilidad. Entonces, en otros términos, en términos de financiamiento, y tomando en cuenta las tasas de interés en el pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, conviene más financiar con corto plazo que con largo plazo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso por el lado de la rentabilidad. Por el lado del riesgo.
Inicialmente teníamos 3 millones menos 1 millón con los datos iniciales. Como hemos incrementado a 1.500.000, el capital de trabajo será 3 millones menos 1.500.000, resultado 1.500.000. ¿Cuánto teníamos anteriormente? 2 millones. Entonces, si tenemos una reducción del capital de trabajo, la interpretación es que se incrementa el riesgo. Se incrementa el riesgo. Entonces, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Hemos indicado que si este capital de trabajo disminuye o es negativo, ¿sí?, entra en lo que se llama la insolvencia técnica. ¿Cómo debemos entender la insolvencia técnica? Que la empresa es incapaz de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan en la primera hoja, tenemos una tablita ahí, ¿no?, en el tema. Fíjense, cuando hay aumento de pasivo corriente, la razón que utilizamos pasivo corriente sobre activo total. Debe considerar incremento en la rentabilidad e incremento en el riesgo. Eso es lo que estamos demostrando. Eso cuando hablamos de un aumento en los pasivos corrientes. Ahora veremos el otro lado. Disminución de pasivo corriente. Disminución de pasivo corriente. ¿Ya? A ver, pasivo corriente sobre activo total. Con el cambio de 1 millón estamos disminuyendo a 500.000. 500.000 sobre 15 millones, esto es igual al 3,3%. Imagínense, de 10% que teníamos invertido, o más bien, considerado como pasivo corriente, hemos disminuido a 3,3%. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? 2% de 500.000, 10.000. 5% de 10 millones 500.000, 525.000. El costo se está incrementando a 535.000. 535.000. ¿Cuánto era con los datos iniciales? 520.000. ¿En cuánto se ha incrementado el costo? En 15.000. Eso afecta en la rentabilidad. Eso afecta en la rentabilidad porque inicialmente la rentabilidad consideraba 770.000. Como ha habido un incremento en el costo en 15.000, eso afecta en la disminución de la rentabilidad de 770.000 a 755.000. La pregunta, a ver, nuevamente, presidente, yo creo que ahora ya me ha entendido. ¿Cuál sería el análisis? ¿Por qué ha disminuido, ¿no?, la rentabilidad de 770.000 a 755.000? A ver, ¿qué dice David? Adelante, David. Se han incrementado lo que son los pasivos no cocientes y esos tienen mucho más intereses que lo que son los pasivos cocientes. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, no lo entendí muy bien, perdón. Porque el pasivo no cociente se ha incrementado y Ya. tiene mucho más interés, entonces eso significa que tiene mayor costo. Esta es la respuesta, pues. Estás financiando más con largo plazo, que es más caro que financiar con corto plazo. Por eso se está incrementando esto, ¿no? Lo ha dicho correctamente, David. Me ha entendido perfectamente. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Disminución de la rentabilidad. Disminución de la rentabilidad, ¿no? ¿Y qué pasa con el capital de trabajo? ¿No? Hay una disminución del pasivo a 500.000. 3 millones menos 500.000, 2 millones 500.000. ¿Cuánto se tenía? 2 millones. Tienes más capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Disminución de riesgo. Conclusión. Cuando tenemos disminución de pasivo corriente, tenemos disminución de la rentabilidad y disminución del riesgo, ¿no? De esa manera interpretamos esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya. Veremos la última parte que corresponde al tema determinación de la estructura financiera de capital.
A ver, y esto lo tienen en el tema ustedes. Una de las decisiones más importantes que debe tomarse con respecto a los activos y pasivos circulantes, corrientes, corto plazo, de la empresa es la forma en que deben utilizarse los pasivos circulantes para financiar activos circulantes. En esta parte, para explicar esto, vamos a considerar tres enfoques, ¿ya? Tres enfoques que nos permitan entender la determinación de la estructura financiera de capital, fundamentalmente considerando el pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. ¿Ya? Entonces, entre esos enfoques, tenemos inicialmente el enfoque dinámico, también denominado enfoque agresivo. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto básico, o lo que yo siempre llamo la característica básica de aplicar este enfoque dinámico? Lo voy a leer. El enfoque dinámico requiere que la empresa financie sus necesidades a corto plazo con fondos a corto plazo y las necesidades a largo plazo con fondos a largo plazo. Esa es su característica básica para aplicar y entender y analizar la aplicación de este enfoque llamado dinámico o agresivo. En el tema, ustedes tienen una tabla, y aquí está. Miren lo que les decía anteriormente. Lo que hemos demostrado con números está resumido aquí en esta tabla. Efectos del cambio de las razones en las utilidades y el riesgo, por si acaso. Aquí está la tabla, ¿no? Estamos considerando un año de enero a diciembre. En la siguiente columna tenemos requerimiento total de fondos. Desde enero 170,000 hasta diciembre 150,000. Y este requerimiento total de fondos considera a su vez un requerimiento permanente que fundamentalmente considera los activos fijos que tiene la empresa y es constante en el tiempo. Hay muy poca variación o casi ninguna en el ejemplo. Este requerimiento permanente vamos a considerarlo como el largo plazo. Lo vamos a considerar como largo plazo. Requerimiento permanente, en otras palabras, es igual al largo plazo para fines de análisis. Estamos hablando del pasivo. ¿No? Vamos a hablar del activo y del pasivo al mismo tiempo. Y van a ver a qué nos estamos refiriendo. Y este requerimiento estacional o requerimiento temporal, ¿no?, representa, o para determinar este requerimiento estacional o temporal, lo que debemos hacer, en otros términos, es considerar el requerimiento total menos el requerimiento permanente. La diferencia, entonces, para el mes de enero, 32,000. 170,000 menos 138,000, 32,000. Entonces, este requerimiento estacional o requerimiento temporal va a corresponder al corto plazo. Reitero, requerimiento permanente considera el largo plazo y requerimiento temporal o estacional corto plazo. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a establecer este requerimiento estacional? Simplemente la diferencia del requerimiento total menos el requerimiento permanente. En cualquiera de los meses. A ver, agosto, 167,000 menos 138,000, el requerimiento temporal o estacional, 27,000. ¿Qué estoy haciendo? Estoy restando, como se dice, en cada uno de los meses. Entonces, para que quede claro, el requerimiento permanente es considerado largo plazo y el requerimiento estacional o temporal corto plazo, para fines de análisis. ¿Ya? Esta información que tenemos, podemos graficarlo, ¿no?,
y el gráfico está ahí. Se les he pasado, por si acaso, anoche este material de trabajo. ¿Ya? Estamos considerando en el eje de las ex todos los meses y en el eje de las IES en bolivianos. ¿Ya? A ver, para enero, 170.000, está en miles esto, 170.000, ¿no? Enero, ahí está, 170.000. Febrero, 160.000. Marzo, 150.000. Abril, 140.000. Mayo, 100. Bueno, mire, estoy graficando tomando en cuenta la información del requerimiento total de fondos. El requerimiento total de fondos, indicamos de que considera por un lado el requerimiento permanente o largo plazo, 138.000. O sea, esta línea roja que ustedes ven en pantalla, de ahí para abajo, representa el largo plazo. Representa el largo plazo. O sea, para enero, de 1 hasta 138.000, largo plazo. De la línea roja para arriba tenemos el corto plazo, o sea, la diferencia en enero, ¿no? 170.000 menos 138.000, ahí tenemos los 32.000. Y esa misma operación vamos a considerar para cada uno de los meses que tiene el año. ¿No es cierto? Entonces, a ver. Tomaremos en cuenta el concepto básico o la característica básica, la que mencionamos anteriormente, refiriéndome primero al enfoque dinámico, al enfoque agresivo también se llama. ¿Cuál es la característica básica de CIDEP? No. El requerimiento de fondos a corto plazo se financia con corto plazo. Y el requerimiento de fondos a largo plazo se financia con largo plazo. Eso es importante para entenderlo, este enfoque. Reitero, largo plazo de esta línea roja para abajo. Total, 138.000. Por eso es esta paralela. Y el corto plazo de la línea roja para arriba. 170.000 menos 138.000, 32.000. Para febrero, 160.000 menos 138.000 es esto, 22.000. Y así sucesivamente para cada uno de los meses. En el mes de mayo, el requerimiento 138.000 y el requerimiento permanente 138.000. O sea, no hay necesidad, en otras palabras, del corto plazo. En este punto. Si ustedes están viendo, en este punto. Entonces, si tomamos en cuenta este concepto básico al que me he referido, que el requerimiento o las necesidades de fondos en el corto plazo se financia con corto plazo y las necesidades de fondo en el largo plazo se financia con largo plazo, yo pregunto, ¿a cuánto asciende el capital de trabajo para el mes de febrero? ¿A cuánto asciende el capital de trabajo para el mes de febrero? Si me está entendiendo. Cayo María. ¿No está María? Estoy poniendo falta, por si acaso. Sena Ramiro. Aquí presente, vice. ¿Cómo está Ramiro? A ver. En función de lo que hemos explicando y tomando en cuenta la característica básica de lo que significa aplicar el enfoque dinámico, ¿cuál sería el capital de trabajo para el mes de febrero? A ver. Sabemos que el capital de trabajo considera activo corriente menos pasivo corriente. Seguramente usted está viendo en pantalla. Calcularemos el capital de trabajo para el mes de febrero. A ver. ¿Cuánto tendríamos en activo corriente? ¿Cuánto tenemos que financiar en febrero, en corto plazo? A ver, si me está entendiendo. 22.000, licenciado. Correcto.
Correcto. Y mi capital de trabajo sería 0 porque necesito 22.000 y mi deuda es 22.000, entonces sería 0. Qué bien. Me ha entendido perfectamente. Su nombre, por favor. Villa Calizaya, Janet Paola, licenciada. Ah, qué bien, Janet. Muy bien. Me ha entendido perfectamente. Pero claro, en esta tabla hemos indicado que 138.000 corresponde al largo plazo. Y al corto plazo representa la diferencia del requerimiento total menos el requerimiento permanente. En febrero, ese requerimiento a corto plazo es 22.000, porque está expresado en miles de bolivianos. Entonces, ¿cuánto tienes que financiar? 22.000. Si financias 22.000, esto es lo que va a ingresar a Caja Bancos. 22.000. Pero ese financiamiento al mismo tiempo te está generando una deuda en el mismo monto. A ver, supondremos que la operación lo realizamos con el banco. Pides financiamiento al banco 22.000. Ingresa, ¿no es cierto?, esos 25.000 a la empresa. Caja Bancos, digo yo. Cualquiera. Pero esa operación te está generando un pasivo, una deuda en el corto plazo. Por eso tenemos 22.000 menos 22.000. Por tanto, el capital de trabajo ha de ser 0, pues. El capital de trabajo ha de ser 0. Entonces, de alto riesgo. Imagínense trabajar con capital de trabajo 0. ¿Sí? Complicado. A ver, si me está entendiendo. Maldonado Cari. Presente, licenciado. A ver, Cari. Calcularemos el capital de trabajo para octubre, a ver. Calcularemos el capital de trabajo para octubre. ¿Cuánto? El activo corriente. 22.000. ¿Cuánto? Para octubre. Para octubre, 42.000. Muy bien. Está expresado en miles, correcto. Pasivo corriente. Pasivo corriente. 22.000. ¿Por qué 22.000? Pues, pero si está financiando 42.000, ¿cuánto debe? ¿Cuánto debe, Cari? No se ponga nerviosa. 42.000 también, pues, similar a lo que dijimos anterior, el anterior caso. Por tanto, el capital de trabajo es 0. La licenciada. ¿No es cierto? ¿Sí? Está bien, licenciada, perdón. Sí, está bien. Mire, en todos los casos va a ser similar, pues. Entonces, la consecuencia de esto es que hay un riesgo, hay un alto riesgo. ¿No es cierto? Hay un alto riesgo. Ahora, por un lado es esto. Por otro lado, tenemos que considerar necesariamente lo que se llama las consideraciones de costo. ¿Ya? Si ustedes han leído el tema, el corto plazo considera 2% como dato adicional y el largo plazo considera 10%. Largo plazo. ¿Qué hacemos para calcular el costo de financiamiento? En base a la tabla que he mostrado, aquí, que también está en el tema por si acaso, ¿ya? En este requerimiento denominado permanente o largo plazo, sumo los 12 meses y divido entre 2, estoy sacando un promedio. Si es constante de enero a febrero, a diciembre, ese promedio al que me estoy refiriendo será 138.000, ¿no es cierto? Ahora, consideraremos un procedimiento similar para el corto plazo. Sumaremos todo de enero a diciembre y dividimos entre 12.
A ver, haremos esa operación con una maquinita. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a establecer que ese promedio, ¿ya?, alcanza 19.500, corto plazo. O sea, la última columna. Hemos indicado que hay que sumar y dividir entre 12, los 12 meses. Ese promedio, entonces, alcanza a 19.500 por el 2% que corresponde al corto plazo. Por tanto, ese corto plazo tiene un costo de 390 bolivianos. Y el largo plazo dijimos 138.000 porque es permanente de enero a diciembre. ¿Cuál es la tasa de interés? 10%. Por tanto, el costo 13.800. Entonces, dentro de las consideraciones de costo, el aplicar el enfoque dinámico o agresivo tiene un costo de 14.190. 14.190. De momento lo dejamos ahí para ver o comparar con los otros métodos. El siguiente método que ustedes tienen en el tema considera el enfoque conservador. Lo que decía anteriormente. ¿Cuál es la característica básica de este enfoque llamado conservador? Dice, el enfoque más conservador financia, esto es importante, todos los fondos requeridos proyectados con fondos a largo plazo. Esto es importante. Entonces, en la gráfica, el monto más alto es 180.000. Es 180.000. O sea, esta línea roja que ustedes ven se traslada aquí, en la línea de 180.000. Porque todo, absolutamente todo, se financia con largo plazo. ¿No? Se financia todo con largo plazo. A ver. Si eso es así, haremos el mismo ejercicio. Me refiero a calcular el capital de trabajo. Anthony Huachaya, a ver. Anthony Huachaya. ¿No está? Ya. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Jorge? A ver. Si todo se financia con largo plazo, hasta 180.000, calcularemos el capital de trabajo para el mes de febrero, en función de la información que tenemos aquí. Sería negativo 20.000. ¿De dónde me está sacando eso? A ver, ¿de dónde me saca eso? Perdón. Si se financia a largo plazo todo, 180.000 sería, sí. 42.000, licenciado. ¿Por qué 42.000? Pero a ver, ¿cuánto debemos financiar para el corto plazo en febrero? ¿22.000? Aquí Sí. está. 22.000. ¿Sí? Eso ingresa, decíamos, y estás financiando con largo plazo. Por tanto, ¿cuánto tendríamos en el pasivo corriente? Porque el capital de trabajo considera activo corriente menos pasivo corriente. ¿Cuánto sería el pasivo corriente? Si todo estás financiando con largo plazo. 0 sería el licenciado. Claro, pues, 0. Por tanto, el capital de trabajo va a ser igual a 22.000. Entonces, ahí está la consecuencia. Pues. Ahí está la consecuencia. Y ahí está la diferencia, además, si comparamos con el otro método llamado dinámico o agresivo. Si vamos a calcular de manera similar para el siguiente mes, ¿no? Para el siguiente mes. Ramos Young. Buen día, licenciado. A ver, calcularemos capital de trabajo para el mes de octubre.
¿no? Tomando en cuenta la explicación que hicimos. A ver, ¿cuánto tenemos en el activo corriente? 42.000, licenciado. Correcto. Pasivo corriente. ¿Cuánto? Si todo está financiando con largo plazo, ¿habrá pasivo Cero. corriente? Cero sería, licenciado. Pero claro, puede ser. Por tanto, esto es igual a 42.000. ¿Por qué este comportamiento? Porque si estás financiando con largo plazo, no tienes nada, pues, en el pasivo corriente. Pero ahora vamos a ver la consecuencia que significa aplicar este enfoque llamado conservador. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Dentro de las consideraciones de costo. Como todo es largo plazo, 180.000 por 10%, el costo es 18.000. El costo es 18.000. ¿Sí? Ahora, la comparación del enfoque dinámico o agresivo versus enfoque conservador, estoy tomando en cuenta las consideraciones del costo total. En el dinámico, 14.190. En el conservador, 18.000. La pregunta, Mamani Rivaldo, ¿no está? Mamani Alex, tampoco. Mamani Alex, Mamani Gaby, caramba, ¿qué ha pasado? Martínez Luis. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Luis? A ver. Tomando en cuenta el costo del enfoque dinámico, 14.190, y considerando además el costo del enfoque conservador, 18.000. ¿Cuál de los dos es más rentable? ¿Cuál de los dos es más rentable? A ver, ¿cómo analiza eso? A ver. ¿Cuál es más rentable? El costo del enfoque dinámico, licenciado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más rentable el enfoque dinámico? ¿O ha adivinado simplemente? Caramba, me parece que es adivino. Luis, ¿por qué dice que el enfoque dinámico es más rentable que el enfoque conservador? ¿Cuál sería la justificación? Chaca Paola. ¿No está? Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está Paola? A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es más rentable? El 14.190. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué el enfoque dinámico es más rentable que el conservador? Porque si usted me está hablando de 14.190, se está refiriendo al enfoque dinámico, lógicamente, ¿no? ¿Por qué más rentable? Sí, licenciado. ¿Por qué más rentable, Paula? A ver. Para determinar la rentabilidad en los ejercicios que hicimos anteriormente, cuando me refiero a los cambios en activo corriente y cambios en el pasivo corriente, para determinar la rentabilidad, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos comparado? A ver, voy a mostrar uno de los casos. Hemos comparado ingresos versus costo. Hemos comparado ingresos versus costo. A ver, de manera similar. Aquí estamos refiriéndonos al costo. En el enfoque dinámico, ese costo asciende a 14.190. Y en el enfoque conservador, ese costo asciende a 18.000.
Tomando en cuenta eso, comparando ambos, yo digo, ¿cuál es más rentable? Será más rentable el de menor costo, pues. El de menor costo. A menor costo, más rentabilidad, más utilidad en términos contables. ¿No es cierto? Y esto es menos rentable, pues, comparado con el anterior. En el enfoque dinámico hemos llegado a establecer que el capital de trabajo es 0. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? El enfoque dinámico es de alta rentabilidad, pero de alto riesgo, mientras que el enfoque conservador es de baja rentabilidad, pero también de bajo riesgo. Ahí está la conclusión. Ahora, ¿por qué es caro el costo? ¿Por qué 18.000 comparado con 14.000? Si el enfoque conservador está tomando en cuenta, me refiero al concepto básico, digo yo, a la característica básica de aplicar este enfoque, todo se financia con largo plazo. Todo se financia con largo plazo. Entonces, a ver, vamos a dar un ejemplo nada más. Aquí, en esta gráfica. En el mes de mayo, aquí, requieres 138.000. Sin embargo, se ha financiado todo, 180.000, para todos los meses. ¿Qué conclusión podíamos sacar solamente de este caso? Y podíamos analizar mes por mes. Estás pagando intereses de un dinero que no necesitas, en otras palabras. Por eso es caro, pues, ese costo. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, reitero, la conclusión a la que llegamos, el enfoque dinámico es de alta rentabilidad, pero de alto riesgo. El enfoque conservador es de baja rentabilidad, también de bajo riesgo. Entonces, son dos extremos en este caso, y por esa razón consideramos una tercera alternativa. Alternativa entre los dos enfoques, o también llamado enfoque mixto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Qué vamos a hacer para eso? ¿Ya? Y nuevamente vamos a volver a la tablita esta, a esta gráfica, pero tomando en cuenta esa alternativa. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a sacar una media. En el largo plazo, cuando hemos considerado el enfoque dinámico, era 138.000, ¿no es cierto? 138.000. En el conservador, el largo plazo era 180.000. Sacaremos una media, un promedio de eso, ¿ver? 138.000 más 180.000 entre 2. Y seguramente es 159.000. Ahí está. 159.000. Entonces, aquí tenemos que elaborar una nueva tabla. No cambia el requerimiento total. El requerimiento 159.000 para todos los meses. Entonces, esto nos permite determinar el requerimiento temporal o estacional o corto plazo. Enero, 170.000 menos 159.000, 11.000. Febrero, 160.000 menos 150.000, 1.000. Para marzo, abril, mayo y junio inclusive, el requerimiento total es inferior al requerimiento permanente. Por tanto, no requieres aquí. Ese es el supuesto. No requieres. No puede haber negativo. No puede haber requerimiento negativo. Simplemente es 0. Y en todos los meses. En todos los meses. ¿No es cierto? Entonces, para las consideraciones del costo, si aplicamos esta tercera alternativa, enfoque mixto o alternativa entre los dos enfoques, ¿ya? Igual, sacamos un promedio de largo plazo, sumamos de enero a diciembre, 159.000. La sumatoria entre 12, va a ser 159.000. Aquí sumaremos en el corto plazo, 11, 1, 8, 11 en miles de bolivianos, dividimos entre 2. Y ahí vamos a tener un promedio que nos ha de permitir calcular el costo en el tercer enfoque. Ese promedio
seguramente alcanza 4.500. Sí, 4.500. 4.500. La tasa de interés en el corto plazo, 2%, 90. El largo plazo, en función de la modificación que hicimos, 159.000 por 10%, 15.900. El costo de aplicar este enfoque, 15.990. Entonces, si esto comparamos con los resultados anteriores, 14.190, 18.000 en el otro enfoque, prácticamente está al medio, ¿no es cierto? 15.990. Evidentemente, baja la rentabilidad, pero también baja el riesgo. Es una, a ver, en otros términos, estaríamos hablando de que es una especie de intermedio entre los extremos que considera el enfoque dinámico y el enfoque conservador. De eso se trata. ¿No es cierto? Tal como hablamos en la primera parte, refiriéndome a la rentabilidad y el riesgo, en el análisis de la determinación de la estructura financiera de capital, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. En términos de rentabilidad, y ahí está lo que decíamos a un principio. ¿Cuál es el objetivo principal de las empresas? Maximizar entre el requerimiento total para enero, 170.000 menos 159.000, 11.000 corresponde al corto plazo. O sea, de la línea roja para arriba. ¿No? En algunos meses decíamos, por ejemplo, marzo, abril, mayo y junio, el requerimiento total es inferior al requerimiento permanente, por tanto, no hay necesidad del requerimiento a corto plazo. No hay. ¿No es cierto? Entonces, como consecuencia de aplicar este tercer enfoque, ¿sí?, y tomando en cuenta los extremos de los dos enfoques, dinámico y conservador, miren, en el tercer enfoque, 15.990. El enfoque dinámico de alta rentabilidad de alto riesgo, 14.190 y el conservador, 18.000. Este tercer enfoque, en otras palabras, decía yo, llega a ser como un intermedio entre el enfoque dinámico de alta rentabilidad y de alto riesgo y el enfoque conservador, porque los 15.990 está al medio, en otras palabras, ¿no es cierto? Porque ambos enfoques toman en cuenta extremos y razón. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta más? Muy bien. El siguiente tema, administración de efectivo y valores negociables. Durán Joel. ¿Cómo está, Joel? A ver, háblenos. ¿Qué ha entendido respecto al tema de administración de efectivo y valores negociables? A ver. ¿Qué ha entendido? Ayer les he enviado el tema, por si acaso, está en el Moodle. A ver, ¿qué podemos explicar sobre esto, Joel? Que la administración del efectivo se refiere a gestionar las entradas y salidas del dinero. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Que con el objetivo de mantener un estado financiero óptimo. ¿Ha leído o no ha leído, Joel? Sinceramente. El tema no, licenciado. Claro, se nota, ¿no? Monroe Kelly
Monroy Kelly. Le estoy poniendo falta. Monroy no está. Morochi Hernán. Morochi Hernán. Buenos días, licenciado. No he leído el tema. Ya. Rosel Siria. Rosel Siria. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está Siria? A ver. ¿Ha leído o no ha leído el tema? No, licenciado. ¿Qué ha pasado? Siria, a ver, ¿qué ha pasado? Recién está despertando del descanso pedagógico o vacación. Yo digo, sí, hemos tenido una vacación de 2 semanitas. En mi criterio, seguramente nos ha de servir para reponer fuerzas, digo yo. Evidentemente estamos viviendo un momento bien difícil, bien difícil. ¿Cuándo será ese día que nos alegremos de que pasó esta pesadilla? Porque es tremendo. Uy, caramba, yo no lo deseo a nadie pasar por esta penosa situación. Bien complicado, bien complicado. Uy, no solamente es tristeza para quien se enferma con este virus, sino esa tristeza se difunde en toda la familia. Uy, caramba, es complicado. Pero aún así le pondremos ganas, digo yo. Le pondremos ganas, ¿no? Leeremos, por favor, ¿no? Me parece que a un principio decía que de acuerdo al calendario, a partir de la siguiente semana empieza el segundo parcial, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta hasta donde avancemos. El próximo viernes tenemos, ¿no? El viernes las primeras horas tenemos, ¿no? Hasta ahí vamos a tomar en cuenta para el segundo parcial. Y para eso debemos contar con el material, está en el Moodle, está en las diapositivas, está el tema, ¿ya? Debemos contar con material que permite entender el desarrollo, ¿ya? Ya. Aguayo, Ada. Presente, licenciado. Calle Luis.